Damos gracias al Señor por este tiempo también de que podemos seguir y continuar nuestra reflexión de la carta de Romanos. En el capítulo 2 vamos a leerla de los versos del 1 al 16. Voy a dar lectura en la versión NBI, pero en la versión que usted tenga en sus dispositivos electrónicos lo pueden encender, va a estar proyectada también. Si tiene una Biblia física como la mía, también puede guiar y leer juntos. Dice así: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo para ti mismo, para que el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los que no son judíos, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los que no son judíos. Porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino que a los que lo cumplen. De hecho, cuando los no judíos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. La idea de una justicia divina que se manifiesta tanto en el mundo como en nuestras vidas nos invita entonces a llevar y hacer una reflexión profunda. ¿Cómo se revela esta justicia de Dios? Se manifiesta entre un equilibrio entre el amor y la rectitud. Un sistema en el cual cada acción tiene una consecuencia y cada desafío se convierte en una oportunidad para acercarnos a una comprensión más profunda de nuestra existencia y del propósito que Dios tiene para nosotros. Durante la semana pasada fuimos desafiados a examinar nuestra comprensión sobre el pecado. Pablo en su enseñanza es tan claro y amplio en su descripción que nos lleva a reconocer una verdad ineludible. Toda la humanidad está bajo el poder del pecado. Y es precisamente por esta razón que necesitamos con urgencia que la revelación de Cristo esté en nuestras vidas. Como seres humanos, por nuestras propias fuerzas, no podemos alcanzar el estándar de bien que el Señor espera que nosotros hagamos. Es solo por medio de su gracia que podemos vivir en justicia,
no por méritos, sino por la obra redentora de Jesús. El pasaje de Romanos capítulo 2, del 1 al 16, lo podemos ver o lo podemos dividir en 3 características sobre el juicio de Dios. La primera característica del juicio de Dios es que alcanza a todos los que se sienten superiores. Y eso está en los versículos del 1 al 4. No tienes excusa. Y ese, por tanto, va concadenado a todo lo que significa y todo lo que vimos la semana pasada y las anteriores con respecto a esta idea de cómo está la humanidad, de cómo es el pecado y ese gran listado que Pablo nos hacía reflexionar en cuanto a qué cosas son pecaminosas, ¿cierto? Pero no tienes excusa. Tú quien quiera que seas, es interesante esto, está tomando una figura literaria en cuanto a que le habla a alguien que no está. Y en ese quien no está, se presume que son a los judíos. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya sea que practicas las mismas cosas. Si no es por una cosa, es por otra, pero todos estamos inmersos en el pecado. Uno y otro podemos decir, yo no hago esto, pero tal vez te caes en esto. Y esto es lo que dice Pablo. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad de Dios. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Nos dimos cuenta la semana pasada que el pecado es uno solo. No hay grande ni pequeño, es todo el mismo. Hay impurezas o deseos carnales, deseos banales, pero también hay murmuración, mentira, robo, y todo está como pecado. A nosotros nos cuesta porque siempre queremos catalogar cosas con distintas maneras. Y hace un tiempo atrás, más o menos cuando yo era chica, hace tiempo, se decía que habían pecados chiquititos y pecados grandes. No sé si ustedes, algunos le enseñaron así, no, pero es que este pecado es chiquitito, no importa tanto. Pero este otro es grande, no, este sí es pecado. Pero a lo largo de la vida, y al llegar a los pies de Cristo, se da cuenta que el pecado es pecado. No hay grandes ni pequeños, ni negros ni grises. Para Dios, la ofensa es igual. El pecado es igual. Por lo tanto, como dice Pablo, no tenemos excusas frente a Él. Los primeros versos nos recuerdan, no sé si a ustedes les recuerdan, pero a mí me hizo sentido y recordé algo que dijo Jesús, muy similar a lo que está diciendo años después Pablo, que también fue una advertencia para los seguidores de Jesús. Está en Mateo 4, 24. Entonces Jesús dijo, pongan mucha atención, añadió, con la medida con que midas a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Es fácil colocarnos en el peldaño más alto y sentirnos desde ahí superiores a los demás, creyendo que nuestras buenas acciones son mejores que las de los demás. Sin embargo, caemos en un grave error al adoptar esa actitud, porque nadie puede agradar a Dios mientras condenas a tus hermanos. Y al mismo tiempo estás cometiendo las mismas faltas que estás criticando a tus hermanos. El juicio de Dios no se basa entonces en cuánto conocimiento tengamos, ni en nuestro discernimiento espiritual, ni la percepción moral que tengamos. Como señala el apóstol Pablo, todos estamos llamados a actuar con justicia y a enfocar nuestros esfuerzos en comprender algo, cómo la bondad de Dios nos alcanza y nos guía hacia el arrepentimiento. Ahí debemos enfocar nuestras vidas.
Porque hacía este paréntesis también en el servicio de las 10. Nuestras energías muchas veces están, o nuestro esfuerzo está en querer hacer cosas para el Señor, ¿verdad? Yo quiero servirle, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Pero poco nos sentamos a meditar y a pensar cómo es que esa bondad de Dios nos alcanza. ¿Cómo es la bondad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es que esa bondad se refleja y se revela en mi vida? Y se muestra y hace sentido en mi vida. ¿Cómo la veo yo? Muchas veces vemos las acciones en otros, pero nunca o pocas veces nos detenemos a pensar cómo nos alcanzó a nosotros esa bondad de Dios. Todos y todas estamos acá porque un día reconocimos nuestras faltas delante del Señor, nuestro pecado, nuestras faltas. Y por eso estamos acá, porque el Señor nos ha alcanzado con su bondad. Pero mientras algunos nos tildaban de gentiles, paganos, idólatras y muchas otras cosas que nos podrían haber etiquetado, Dios nos alcanzó con esa bondad. Dios nos alcanzó con misericordia. Dios nos alcanzó con ese amor. Si Dios nos alcanzó con ese amor a nosotros, y cada uno sabe de dónde el Señor lo llamó, en qué circunstancias estaban cada uno, ¿por qué no hacer lo mismo cuando vamos y estamos mirando a otro y tenemos la tentación de juzgar a otros y etiquetarlos con tal y cual situación? Créanme que esto es algo doloroso dentro de la iglesia. Y Pablo lo está viviendo y creo que es una advertencia para nuestro tiempo, para que no suceda lo mismo. No basta con rechazar teóricamente al mal. No basta solo con decir, sí, yo me voy a apartar del mal. Ni solamente aparentar que estoy del lado de Dios. Cuando el conocimiento que tengo y que poseo es claro y preciso delante de Dios, y es no ser orgulloso y no creer que yo soy más santo que el que está a mi lado. La responsabilidad que tenemos delante de Dios es mayor si conocemos las enseñanzas de Jesús. Si hemos recibido el perdón de los pecados de cada uno de nosotros, si hemos recibido de esa gracia y de esa misericordia, somos más responsables de los que no conocen nada. La luz de la revelación no nos ilumina solo nuestras acciones, sino también expone nuestras intenciones. Por eso, cuando más conscientes somos de la verdad, mayor debe ser nuestro compromiso de vivir conforme a ella, a esa verdad, a esa misericordia, a ese amor, a ese respeto que tenemos que tener con el otro. La segunda característica del juicio de Dios es que tiene consecuencia para los obstinados o testarudos o que su corazón se ha endurecido. Palabras de Pablo. Y eso lo podemos observar de los versos del 5 al 11. Fíjense lo que dice: pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Dios es justo en su sentencia, nos dice Pablo, y no juzga según nuestras pretensiones humanas, sino con su justicia. Él condena a toda persona que practica el mal, sin acepción de personas, sea judío o gentil, sea cristiano o no cristiano.
La persona que practica el mal tendrá su condena. Para nosotros, como los seguidores de Jesús, a veces nos resulta difícil comprender que su misericordia, así como su justicia, alcanza a todos sin distinción. Incluso pensamos que alcanzan esta justicia y esta misericordia a los que nosotros consideramos indignos de recibirla. Pero Dios, en su justicia, hace a cada uno según su obra. Y en esto no estamos pensando solo en la obra como la que dice Santiago, o la que muchas veces como evangélicos nosotros decimos, no, es que no es por obra, es por fe. La obra es lo que nosotros hacemos con nuestras acciones. La obra que está hablando Pablo aquí es nuestra vida. Esa vida nuestra tiene que revelar que yo conozco a Cristo. Esa vida nos exige algo que es superior a lo que yo quiero hacer. Por eso es que no solamente se revela a nosotros para acercarnos a Cristo, sino a dar frutos, a dar obras abundantes, pero de nuestra vida, de nuestras acciones, de lo que pensamos, de lo que decimos. Y todas esas cosas que a veces nos olvidamos que es algo primordial en lo que es la fe cristiana. Cuando no se revelan estas obras, como dice Pablo, y cuando se revelan estas obras de egoísmo y que rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, dice que van a recibir ira y enojo. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen mal. Muchas veces nuestras acciones revelan un corazón endurecido. Un corazón que está endurecido frente a Dios. Y hago este mismo ejemplo. En el Antiguo Testamento nosotros nos sorprendemos cuando el faraón ve las acciones de Dios para salvar a su pueblo y se endurece su corazón. Mientras más ve el poder de Dios, más endurecido pone su corazón. Ya, esto es algo similar. Mientras yo veo cómo el Señor está en medio nuestro, está en mi vida, y yo voy examinando mi vida y voy viendo que Dios bendice a otros, Dios está haciendo justicia, está abordando su misericordia, está teniendo bondad con otro que no es gentil o que con otro de la misma iglesia o de otra iglesia, está diciendo, pero ¿cómo va a tener misericordia de este? Que ni va a la iglesia, que dice ser cristiano, pero sus acciones no, yo lo estoy juzgando. Yo me estoy poniendo en el peldaño de arriba. Y estoy, ¿saben qué? Mostrando un corazón endurecido. Porque me enoja ver la obra del Señor en el otro. En la otra persona, en el prójimo que está a mi lado. Me enoja. Me da rabia. No lo entiendo, pero eso es muestra de que mi obra frente al Señor está siendo egoísta. Está siendo llevada a acciones de maldad. Y Dios va a hacer justicia frente a eso. Es un Dios justo. Y nosotros nos alegramos de esa justicia. Pero ojo, porque tal vez el Señor también nos va a juzgar a nosotros. En esta justicia divina nadie se escapa. Judíos, gentiles, cristianos, evangélicos, los que no creen, todos serán juzgados y todos están siendo juzgados por Dios.
el tercer punto y la tercera característica del juicio de Dios, que no es sobre filiaciones religiosas. Y eso lo podemos observar en los versos del 12 al 16. Si observamos nuestras vidas, Dios no nos juzga con estas etiquetas que nosotros nos colocamos como religiosos. No es como, no nos distingue cuando nos ve y nos dice, pero este es católico. No, este es evangélico porque va en este otro. No, este es judío, este es musulmán. Este no cree en nada, es agnóstico, así que no lo miro. No, Dios mira a toda la humanidad, porque ama a toda la humanidad, porque dio la vida por toda la humanidad, es lo que creemos. Entonces, Dios ve y observa nuestras vidas y nos juzga con ese criterio de justicia, para todos de una misma manera. A nosotros nos cuesta entender esa justicia. Él no considera justo a quien simplemente por pertenecer a una religión ya está justificado. Este es justo, este es bueno. Hay algo que no podemos olvidar y son dos verbos muy importantes en la vida del cristiano y en nuestra vida en general. Son el oír y el hacer. El oír no solo basta con oír su palabra, sino conocerla en verdad. Y para eso es necesario ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana, no solamente en la iglesia, en nuestra vida cotidiana. Oír y hacer. Esas son dos acciones, esos son dos verbos que debemos tener presentes en nuestra vida todo el tiempo como cristianos. Oír y hacer. Practicar. Lo que he oído lo tengo que practicar sí o sí. Si solo queda como un mero conocimiento, no sirve. Un judío puede perderse aunque tenga la ley en sus manos y no la vive. De la misma manera, un gentil, dice Pablo, puede ser salvado aunque no conozca la ley escrita, si responde correctamente a la revelación de Dios en su conciencia. Si yo tengo la Biblia en mi mano, la ando trayendo para todos lados, hay algunos que a veces hasta duermen con la Biblia, pero si no la pongo en práctica, no sirve. Es un libro nomás. Es un libro que leo rara vez o que enciendo la aplicación rara vez, porque la debo vivir y la debo practicar. Y hay una palabra que Pablo habla en estos versos que es la conciencia. La conciencia era un concepto que ya se conocía en la filosofía en los tiempos de Pablo, pero él la resignifica y le da un nuevo contenido. La conciencia para Pablo se convierte en esa voz interior que actúa como testigo y como juez. Testigo porque reconoce las demandas de Dios inscritas en el corazón humano y las aprueba. Y juez porque en un diálogo vivo, íntimo con la persona, va evaluando sus pensamientos, sus intenciones y sus acciones y las somete a juicio de Dios. La conciencia está ahí para nuestras vidas. Hoy día podríamos decir que la conciencia para los que somos cristianos o los que tenemos esta relación con Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es testigo y juez en nuestra vida. Testigo porque va reconociendo nuestras vidas y nos va examinando y va diciéndonos qué acciones, qué cosas de nuestra vida están bien y las aprueba Dios. Y otras veces el Espíritu Santo es juez, porque en ese diálogo que tenemos interno y que a veces, muchas veces, no nos deja dormir y despertamos una y otra vez o pensamos una y otra vez y nos damos cuenta que hemos actuado mal, en esas intenciones, en esas acciones, nos somete a juicio y nos encuentra faltos.
Y es ahí donde el Espíritu Santo muchas veces nos dice, te equivocaste. Pide perdón, te equivocaste, juzgaste mal al que estaba ahí, al que estaba a tu lado, te equivocaste. Eso no se hace con esa persona, porque también yo lo amo. Entonces, este juicio de Dios es tan sublime y es tan grande que nadie se va a escapar. No piensen que por ser evangélicos nos vamos a escapar del juicio de Dios. La justicia divina es sublime y está presente en nuestras vidas. Estará en un día en que llegaremos frente a Dios, cara a cara, como cantamos, y no tendremos excusa. Tendremos todo el tiempo para hablar con el Señor y presentarnos delante de Él. Y ahí el Señor estará con nosotros. Pero mientras tanto, en esta vida cotidiana, en este tiempo del 2025, seamos prudentes, seamos amorosos. Hay algunas cosas que son elementales, que son básicas dentro de lo que es nuestra vida diaria. Y hoy día, con las leyes que tenemos en nuestro país, se acrecientan ciertas cosas. Y hay algunos que en los trabajos, sobre todo con la nueva ley de buen trato, está presente en el ambiente laboral. Pero deberíamos recordar ese buen trato dentro de también nuestra iglesia. Porque el buen trato no es solamente algo que, fíjense, la sociedad nos está diciendo cómo debemos hacer, cuando nosotros, los que tenemos una relación con el Señor, deberíamos dar ejemplos de cómo tratar, de cómo es el buen trato. Porque nosotros hemos recibido un buen trato de Dios, de parte de Dios, hemos recibido ese buen trato. Hay 3 cosas básicas que espero que las recordamos, que espero que las practiquemos y que espero que lo tomen a bien. Lo primero que debemos considerar es evitar el juzgar a los demás y antes de criticar o señalar a otra persona, es importante practicar la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. En lugar de emitir juicio, intenta reflexionar sobre esa situación y busca una manera constructiva de ofrecer apoyo. Recuerda que únicamente se conocen las intenciones de nuestro corazón, solamente la conoce Dios. Por lo tanto, nuestro rol es comprender y no condenar. Lo segundo, aprendamos a vivir en humildad, no en la autosuficiencia espiritual. Evitemos compararnos con otros para sentirnos superiores a otros. La santidad no es una competencia. La santidad tiene que ver cuánto del carácter de Dios hay en mí. Por lo tanto, no es para correr tan apresuradamente. No olvides que la necesidad de mejorar y el crecimiento es para todos y todas. Todas y todas las personas debemos mejorar y ser luz en medio de nuestros lugares. Y en tercer lugar, debemos aceptar la igualdad de todos. No podemos etiquetar a las personas basándonos en su religión. Eso no determina nada. Lo importante es la obediencia sincera y tener buenos valores, esos valores que nos enseña Jesucristo. El amar al otro, el amar y orar por nuestros enemigos, que si tu enemigo te pide la capa, tú le entregas esa capa. Cualquier persona que puede ser capaz de alcanzar sus metas, incluso aquellos a los que menos esperamos. Cualquier persona puede alcanzar la meta. Incluso a aquellas personas que nosotros decimos o las etiquetamos de una manera distinta.
Termino leyendo el Salmo 89, del verso 14 al 16. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, del trono de Dios, y los heraldos, el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, en esa justicia que solamente Dios puede dar a cada uno, a cada una de nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, porque a veces tu palabra es a tiempo y fuera de tiempo, y nos redarguye, y nos examina, y nos desafía. Señor, permite en nuestras vidas que cada día, Señor, tu poderosa palabra sea la que transforme nuestras vidas. Que tu poder, que es ilimitado, Señor, llegue a nuestros corazones y que nunca sean insensibles o se endurezcan por la acción que tú haces en mi hermano o en mi hermana. Ayúdanos a valorarnos, a amarnos, a respetarnos el uno con el otro. En medio, Señor, en el compartir como comunidad, en esta iglesia, pero también allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestro colegio, en nuestro vecindario, en el lugar donde transitamos, Señor, de un lado para otro en esta ciudad. Permítenos ser un reflejo de ese amor. Permítenos, Señor, respetarnos como humanidad. Hay tanto odio, hay tanta violencia en medio nuestro, hay tantas situaciones complejas en nuestra vida que solo traen amargura. Pero permítenos, Señor, que nosotros que somos tus hijas e hijos, Señor, que podamos ser eso que quieres que tú seas, seamos cada uno, esa sal, esa luz. Señor, ayúdanos, porque sin ti nada lo podemos hacer. Por eso estamos a tus pies y por eso queremos quedarnos en tus pies, porque necesitamos de esa ayuda que solamente viene de nuestro Dios, que solamente viene de nuestro Maestro, que nos enseña, porque somos incapaces de comprender. Muchas gracias, Padre, por lo que tú seguirás haciendo con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.